Hola, hola, mi nombre es Angelis Parra, soy estudiante de Comunicación Social de la Universidad Bicentenaria de Aragua y el día de hoy voy a hablarles un poco en este podcast de Lenguas de Señas 1 y vamos a hablar sobre los diferentes periodos históricos que han trascendido el marco legal de las personas con discapacidad y especialmente de la discapacidad auditiva. Ok, ahora hablemos un poco sobre el concepto de la discapacidad, que el concepto de la discapacidad nos dice que ha experimentado una extraordinaria evolución a lo largo de nuestra historia, remontándonos muy atrás en el tiempo. En las culturas antiguas se asociaba a intervenciones de poderes sobrehumanos o hasta castigo divino, siendo una condición que generaba rechazo, aislamiento, porque si algo tenemos que decir es que para los tiempos de antes, eso para ellos era como una enfermedad. Había mucho rechazo a ese tipo de personas, esas personas con discapacidad, y había un aislamiento muy sobrehumano. Ya para los tiempos del siglo XX se comienza a percibir la discapacidad desde un enfoque existencial. El Estado se implica y se crean los primeros centros de educación especial. Entendemos esta parte, pero desde una perspectiva excesivamente paternalista se refuerza la dependencia y las actitudes de discriminación social y laboral, porque muchas personas por sus discapacidades no tenían el mismo derecho. Así que en la segunda mitad del siglo XX se empiezan a forjar los primeros lobbies, asociaciones forzadas por personas con discapacidad y sus familiares, obviamente que se unen para defender los derechos de ellos. Y gracias a eso, poco a poco las personas con discapacidad van empoderándose y adquiriendo más presencia a la agencia política. Aunque el camino por recorrer fue muy intenso, ya para España, para el 1982, se produce un punto de inflexión con la aprobación del LISMI, Ley de Integración Social del Minusválido, o llamada como Ley General de la Discapacidad, que se reconoce los derechos de las personas con discapacidad y establece por primera vez la obligatoriedad de incorporar un porcentaje no inferior al 2% de trabajadores con discapacidad en las empresas de más de 50 trabajadores. Claro, sin embargo, no es hasta la entrada del segundo milenio, en la década de los 2000, que es cuando empieza a abandonarse la perspectiva asistencial y paternalista, que concibe a las personas con discapacidad como dependencia inactiva e improductiva, para evolucionar hacia un nuevo enfoque en el que la persona con discapacidad cuenta con habilidades, competencias, recursos y potencialidades si se le brinda apoyo necesario. Algo que hay que aclarar es que para el 2000 al 2001 pasaron muchas cosas. Por ejemplo, ya para el 2001, la Organización Mundial de la Salud establece una definición de discapacidad que supone un antes y un después. En la actualidad, persisten una multitud de tics históricos, culturales y desconocimientos que perpetúan y actitudes de sobreprotección, posicionan la política pasiva de empleo, subsidios, como la única opción económica para las personas con discapacidad y conducen a la inactividad y a la dependencia. Así, día tras día, fue una evolución muy grande para todas aquellas personas con discapacidad y mucho más para las personas con discapacidad auditiva, porque las personas con discapacidad auditiva los veían como un poco más de rechazo ya para el 2000 también, porque sentían que le faltaba ese sentido al escuchar, que los veían como una persona con poca capacidad. Pero ya para el día de hoy, la tasa de actividad de las personas con discapacidad han bajado el 35%. En otras palabras, un 65% de las que tienen edad laboral no tienen empleo ni lo buscan. Esta realidad da cuenta de que si bien la inclusión social experimentó un gran desarrollo, el camino por recorrer aún todavía es muy largo. Todavía hay muchas cosas por defender, muchas cosas que no se les puede señalar a las personas con discapacidad. Hay muchos tipos de discapacidad que no son enfermedades, porque las personas confunden eso. No tienen una enfermedad, tienen una discapacidad, y esas personas con discapacidad
pueden, porque tienen sus habilidades, porque tienen sus talentos, porque a lo mejor el que no escucha es más perspectivo, o sea, tiene una perspectiva más grande. A lo mejor aquellas personas con discapacidades más fuertes sí tienen como ese porcentaje de que no pueden hacer del todo, pero todos tienen su derecho, todos tienen esa definición de que es un antes y es un después cuando tú lo empiezas a conocer, cuando te das cuenta que todo ha cambiado desde los siglos XX hasta hoy y que ya tienen el valor que se merecen. Espero que les haya gustado demasiado, espero que me dejen su me gusta, un comentario, suscríbanse a mi canal. Bye.